Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 30 de enero del año 2024. Este mes se pasó pero volando. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con el anuncio que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de la reactivación de las sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. En una nota, la Oficina de Control de Activos del Extranjero, OFAC, del Departamento del Tesoro, le da plazo hasta el próximo 13 de febrero al gobierno de Venezuela para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerven, modificando una licencia otorgada en octubre para promover elecciones justas y libres en el país caribeño. El anuncio llega horas después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, afirmara que Washington tiene opciones disponibles con relación a las sanciones para presionar a Caracas. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolano, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para unas elecciones libres. Hubo incluso un canje de presos, pero a nivel político Washington está insatisfecho con los resultados. El Tribunal Superior de Justicia de línea oficialista selló una inhabilitación política por 15 años contra María Corina Machado, quien arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora. Ella ayer lunes se mostró combativa y dijo que Nicolás Maduro no va a escoger al candidato de la gente porque la gente ya escogió a su candidata, punto, ante miles de seguidores. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce a Estados Unidos por considerar fraudulentas las elecciones, es el candidato natural del chavismo a la reelección. Por otra parte, representantes de China y Estados Unidos retomaron hoy martes en Pekín las estancadas conversaciones para frenar la producción de ingredientes utilizados en la droga fentanilo. Washington espera que China coopere en atacar a las empresas fabricantes de los precursores químicos del fentanilo y cortar el financiamiento para su comercialización. El opioide sintético, varias veces más potente que la heroína, ha causado una epidemia de adicciones en los Estados Unidos con un promedio de 100.000 fallecimientos anuales por sobredosis, hasta convertirse en la principal causa de muertes entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses. En la reunión participan funcionarios estadounidenses de alto nivel de los departamentos de Estado, Tesoro, Interior y Justicia, indicó Washington. Estados Unidos ha dicho que va a brindar una plataforma para facilitar la coordinación dirigida a atacar la producción ilegal, financiamiento y distribución de drogas ilícitas. El presidente chino Xi Jinping se comprometió en noviembre, durante una reunión con su par Joe Biden, a frenar ese comercio. Durante años, la cooperación bilateral antinarcóticos entre Estados Unidos y la República Popular China ha estado suspendida, lo cual ha impedido avances, señaló la semana pasada un alto cargo estadounidense. Pero eso cambió a partir de la reunión del 15 de noviembre entre Xi y Biden, agregó el funcionario, quien habló a periodistas en condición de anonimato. Desde la cumbre, China cerró una empresa, bloqueó algunos pagos internacionales y volvió a compartir información sobre embarques y tráfico, agregó el funcionario estadounidense. Y por último, aquí cerquita, en Perú, el gobierno anunció que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu tras 4 días de protestas de pobladores contra lo que llaman la privatización de las ventas de entradas a esta ciudadela inca, patrimonio de la humanidad. Mientras los manifestantes ofrecieron una tregua de 24 horas para dialogar con las autoridades. Según la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, los líderes de la movilización plantearon el cierre por seguridad
ante la falta de diálogo para levantar la medida, que incluye el cierre de comercios, marchas y bloqueos en la vía férrea. Vamos a evaluar los pedidos que hace este colectivo, que entre ellos es cerrar la Ciudadela. Eso sería doloroso para todos, pero la vamos a evaluar, dijo Urteaga al canal estatal. El fin de semana fueron evacuados en tren más de 1.200 turistas nacionales y extranjeros que quedaron atrapados en las protestas, algunos de los cuales no lograron ingresar al complejo prehispánico. La policía organizó y resguardó su salida tras los bloqueos viales. El servicio de tren, principal medio de transporte en el sitio, está suspendido desde el viernes. La ministra de Cultura añadió que el gobierno solo dialogará si se levanta la huelga, que deja pérdidas diarias por un millón de soles, unos 263.000 dólares. Líderes de la protesta anunciaron la noche del lunes que darán una tregua de 24 horas el martes con el fin de instalar una mesa de diálogo con el gobierno para dar una solución a la huelga. Hemos declarado dar una tregua de 24 horas para posibilitar una mesa de diálogo. Esperamos que termine en una solución a este problema, dijo a la prensa el secretario general de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo, Alfredo Cornejo. La protesta fue organizada por colectivos del distrito de Machu Picchu, en el departamento de Cusco, en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de contratar a un intermediario privado para que gestione la venta en línea de los ingresos a la antigua ciudad. Se vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente mal utilizando el tema de las entradas, y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción, dijo el jefe de gabinete Alberto Otálora. El Ministerio de Cultura contrató a la empresa peruana Joinus para vender por internet las entradas a Machu Picchu y la red de caminos incas. Sin embargo, comerciantes y operadores turísticos se oponen al nuevo sistema que comenzó a funcionar hace 9 días por considerar que es el primer paso hacia la privatización del lugar. La Ciudadela recibe en promedio unos 4.500 visitantes por día. El ministro de Economía, Alex Contreras, señaló que las manifestaciones generan una imagen negativa del país y hacen que muchos turistas cancelen sus reservas de visita a la Ciudadela de Machu Picchu. Yo espero que estos días podamos llegar a un acuerdo con los ciudadanos de Machu Picchu. Evitar que los turistas lleguen les hace daño a todos, declaró Contreras. Así que en Perú, a pesar de que allá hay una ley que establece que los bloqueos son delitos y que se pena hasta con 15 años de cárcel, siguen produciéndose estos bloqueos de vías, y ahora en un área tan turística como es en el Cusco, la Ciudadela. O sea, tú lo dices por la propuesta que han salido aquí de que quieren criminalizar la protesta. No, bueno, esa propuesta del señor Gaby Carrizo, ya eso estuvo en el Código Penal y fue declarado inconstitucional. Así es, o sea, así es. Pero bueno, propuestas vienen, propuestas van, y habrán muchas más de aquí a la elección. Ah, por supuesto, ¿no? Hay propuestas, algunas que son, digámoslo así, irrealizables, otras que son tratando de captar algo de interés, y bueno. Es que ya comenzamos, tú sabes, el mes de las promesas. Ayer, fíjate, ayer, a propósito, ayer José Gabriel Carrizo se presentó ante el Pacto de Estado por la Justicia y reiteró lo de la reforma a la Constitución mediante el método de 2 asambleas. Así es. Pero eso sería para el año 2029. ¿Por qué, Atenógenes? Yo estuve analizando el tema. La última vez que se reformó la Constitución mediante el método de 2 asambleas de periodos distintos fue en el 2004. Pero en aquella época la transición entre la asamblea saliente y la asamblea entrante tomaba más tiempo. Era como 6 meses. Así es. Ahora son 2 meses solamente. Porque es que en esa misma reforma se cambió. No hay tiempo suficiente para negociar. Así que entró en vigencia en el 2009, porque Ricardo Martinelli creo que fue el primer presidente que tomó posesión en julio, porque acuérdate que antes no Martín Torrijos. Martín Torrijos fue. Martín Torrijos, sí. Que antes, él se recortó su periodo en esa reforma. Exactamente. Se recortó su periodo en 3 meses. Exactamente. Correcto. En esa reforma se recortó su periodo. Así fue. Entonces, bueno, no se recortó el periodo porque también él entregó en julio, pero sí
el tiempo para consensuar una reforma constitucional entre asamblea saliente y asamblea entrante, en 2 meses no hay suficiente espacio para eso. Sobre todo para temas profundos. En plena campaña electoral, además. O sea, y que implican consenso entre el que sale y el que entra, entre las asambleas que salen y la asamblea que entra. Consensos políticos a nivel de partidos, a nivel de diputados que inclusive ya no se reeligen, en fin. Y consensos que deben ser también previamente acordados entre los ejecutivos entrantes y salientes. Puede ser más difícil. 2 meses es muy poco tiempo. Sí, esa es la realidad. Oye, aquí estoy recibiendo información de Transparencia Internacional. Panamá cae nuevamente en el índice de percepción de corrupción, informe que acaba de salir, por cierto. Estamos igual que Bosnia-Herzegovina, que Nepal y que Sierra Leona. En el índice de percepción, Panamá obtuvo 35 puntos, bajamos 1 punto en comparación con la calificación del año 2022. Así que bueno, no es un tema, igual, aunque es una encuesta y es un índice de percepción de la corrupción, sí, pero sí eso coincide con todas las denuncias que hay. O sea, ¿cuántos puntos hemos bajado desde la última vez desde que comenzamos a medirnos en este tema del índice de percepción de corrupción? Además, ¿qué acciones se han tomado desde el Ejecutivo o desde el Legislativo para tratar de cambiar ese índice? Sí, hubo una acción, la ANTAI, Guido, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. No, pero sí, acuérdate que trataron de reformar la ley de transparencia para entorpecer, y las acciones que han tomado son en contra de la transparencia, en contra de la libertad del libre flujo de información. La ANTAI como tal entró de esa misma manera. Esa autoridad entró para entorpecer la transparencia. Declararon la restricción de las actas del Consejo de Gabinete, declararon la restricción de la información de las becas y auxilios económicos del IFARU, declararon la restricción de la información sobre los auxilios de AMPIME para micros y pequeños empresarios. Es decir, todas las acciones han sido en favor de la opacidad. Entonces, por supuesto que tiene que aumentar el índice de menos transparencia, el índice, la percepción de menos transparencia, si todas las acciones han ido encaminadas hacia que haya mayor opacidad y no mayor transparencia. Hay un elemento clave acá. Por ejemplo, desde que nosotros comenzamos con estas mediciones, Guido, imagínate, regresamos al mismo puntaje que teníamos en el año 2013. O sea, retrocedimos. La mejor calificación que obtuvo Panamá fue en el 2015. Y aquí estoy leyendo una nota de Mónica Palm de La Prensa, que está haciendo en este momento en tiempo real prácticamente el resumen del último informe. Esto acaba de salir. La mejor calificación la obtuvo Panamá en el 2015, llegamos a 39 puntos, mira tú, importante eso. Los mejor posicionados en este momento son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, que se han mantenido así de forma reiterada. Pero lo cierto es que después de tantos años de estar midiéndonos, Panamá ni siquiera tiene una ley contra sobornos, por ejemplo, que es algo básico para poder avanzar en los temas de lucha de percepción contra la corrupción. Y no hay una ley contra soborno porque realmente los diputados piensan en todo menos en los temas importantes para el país, o en los temas de transparencia para el país. El tema de transparencia cada vez se hace más importante a nivel local y a nivel internacional por la forma en que nos ven. Entonces, si seguimos apareciendo en estos índices de percepción de corrupción como uno de los países más corruptos, nos estamos afectando a nosotros mismos, nos estamos dando un tiro en el pie, Guido. Y es una lástima porque Panamá, en Latinoamérica por lo menos, fue pionero en materia de adopción de ley de acceso a la información pública. Lo que pasa es que desde que se aprobó esa ley, los ejecutivos no han hecho sino ponerle obstáculos al cumplimiento, obstáculos uno tras otro, y falta de voluntad en hacerla cumplir plenamente. Hay una entidad adicional que se creó, una burocracia adicional, supuestamente para garantizar ese acceso a la información, y hay una gran cantidad de entidades del Estado que no cumplen ni siquiera con lo mínimo de mantener actualizada la información en las páginas web. Y ahora querían agregarle, acuérdate, no solamente la ANTAI, sino oficiales, no de cumplimiento, sino de mediación para las solicitudes de acceso a la información y transparencia, creando otro nivel más de complicación para la transparencia dentro de cada una de las instituciones, agregando más burocracia y enredando mucho más lo que se quería, la forma en que el ciudadano puede tener acceso a la información pública. Se ha avanzado muy poco en los temas de percepción de la lucha contra la corrupción y el índice de percepción general en Panamá
es quizás un elemento más que agrega ese enredo ciudadano y de verdad que es muy lamentable la situación en la que hemos caído en los temas de percepción de corrupción, Guido. Oye, cuando venía para acá, venía escuchando la entrevista que le hiciste al candidato a la alcaldía de Panamá por el Partido Popular, Mayer Misrachi. Interesante los planteamientos, aunque con algunas imprecisiones. Yo quedé sorprendido de una expresión que él usó, que dice que Panamá sacó de la bancarrota a la OEA y como contraprestación entonces la OEA designa a Isabel Sainalo de Alvarado como jefa de misión de observación electoral en diferentes procesos electorales en Latinoamérica. Eso realmente me pareció rocambolesco, porque así no es como se hacen esas designaciones y realmente no creo que Panamá haya sacado a la OEA de la bancarrota. Por lo menos yo no me enteré. Bueno, la OEA está en bancarrota hace rato y no sí, creo que dependa de Panamá. Pero yo no creo que Panamá tenga la capacidad financiera para sacar a la OEA de la bancarrota. No creo que la hayamos sacado de la bancarrota. No sé de dónde él sacó esa pero ya te digo, o sea, comienzan las promesas de los diferentes candidatos en diferentes puestos de elección popular, ¿no? Y en el caso de la alcaldía del Distrito Capital, la alcaldía que mayor cantidad de electores tiene a nivel nacional, créeme que no va a ser la excepción, va a ser una más de todas las oportunidades que hay. Hoy en día tenemos a José Luis Fábrega, candidato a alcalde en la ciudad capital, Mayer Misrachi del Partido Popular, a Willy Bermúdez del Panameñismo y el CD, Sergio Chello Gálvez de RM y Alianza. Por cierto, Sergio Chello Gálvez está compitiendo para alcalde, para diputado y para representante, emulando a Zulay Rodríguez, que está compitiendo para alcalde, para diputado y para presidente. Ahí está Edison Brose, del Movimiento Otro Camino y también de la libre postulación, Iván Blaser y Raúl Rodríguez, el Triple R, que está compitiendo por País. Esa es parte de esa... ¿Esos son todos los candidatos a alcalde? Esos son todos los candidatos a alcalde. ¿Querías más? No, me llama la atención que la izquierda no haya postulado a nadie. No. Ni por libre postulación. Bueno, no tienen partido. Lo que pasa es que sí, ellos iban por la libre partido. postulación y no llegaron. Sí. No llegaron a la cantidad de firmas requeridas para poder participar en el Distrito Capital. Oye, por cierto, ayer el Tribunal Electoral dio a conocer, una semana antes de lo previsto, lo cual me parece positivo, el padrón electoral final y los detalles del padrón electoral final que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, el 48% de los electores están entre 18 y 40 años. Es decir, son gente considerada jóvenes, ¿no? El Así 48%. es. Así que también la distribución por áreas geográficas, muy interesante. La distribución entre hombres y mujeres, que sigue siendo, como es tradicional en los censos en Panamá, un poquito por encima la cantidad de mujeres. 50.3% son mujeres y 48.7% son hombres. Bueno, bien por el Tribunal Electoral. Ahora esos insumos deben ser analizados por las diferentes campañas para enfocar a partir del 3 de febrero en los targets a los que pretenden llegar. Estoy buscando que mañana nos acompañe Osman Valdés de Organización Electoral para profundizar un poco en esa data interesante. El Tribunal Electoral pronostica que el 80% de ese padrón electoral salga a votar. Panamá tiene un histórico, siempre 73%, que lo marcó en las elecciones del 2019. Histórico para Panamá, para la región también. Un histórico. Sí. Sobre todo que aquí el voto no es obligatorio, exactamente, es voluntario. Así que creo que ese puede ser un número real. Oye, Guido, y otro de los temas también que aquí en Panamá debe llamarnos la atención. Ya vimos el caso de Ecuador y de qué forma Ecuador, su seguridad se ha visto vulnerada del 2015 a esta fecha. Pero no sé si ahora está viendo lo que está pasando en Costa Rica, en donde hay un problema de seguridad ciudadana tan serio que el gobierno ya tuvo que tomar acciones muy similares al gobierno de Bukele para poder tomar control de la ciudad y de los centros urbanos. ¿Qué ocurre? Parece que durante la última década muchas organizaciones criminales y criminales de alto vuelo, y lo digo por los casos que nosotros vimos aquí, específicamente el caso de Cholo Chorrillo, que estaba casualmente allá viviendo la gran vida en Costa Rica, y del caso del señor David Ochi, que buscó también Costa Rica como su refugio. Bueno, eso ha ocurrido con criminales de alto vuelo y con organizaciones criminales. Vieron en Costa Rica, por su seguridad,
un lugar propicio para estar. ¿Y qué resulta? Eso terminó provocando un desequilibrio social, porque estas organizaciones criminales y esos criminales comenzaron a operar desde Costa Rica y comenzaron a crear también esas organizaciones dentro de Costa Rica y terminaron aumentando los niveles de delincuencia y crimen organizado. Y no solamente eso, terminaron aumentando el número de casos y de homicidios violentos. Sí, los homicidios eso han tuvo disparado como consecuencia, obviamente, que el gobierno va a tomar decisiones similares a la de Bukele en El Salvador, decía, o sea, mano dura, se elimina la prohibición que ellos tenían de extraditar nacionales, por ejemplo. Hay que verse en ese espejo reflejado porque no podemos seguir como ciudadanos pensando que aquí no pasa nada. Aquí hay que tener cuidado con estas organizaciones criminales y evitar caer en lo que está pasando en países hermanos como en El Salvador y también como en Costa Rica y también como Ecuador principalmente, Guido. Y esas organizaciones criminales, cuando buscan dónde asentarse, se fijan en varios factores. Fíjate qué curioso que Costa Rica es, junto con Panamá, los únicos países de Centroamérica que no tienen formalmente ejército, aunque tienen fuerzas de seguridad para defender las fronteras que pueden guardar características parecidas a la de un ejército, pero no hay un ejército formalmente como tal. Entonces, los criminales, las bandas de narcotráfico consideran que ese es un factor importante que les facilita, que les puede llegar a facilitar su operación, ¿no? Entonces, uno lo que no puede... Por eso hay que estar ojo al Cristo acá en Panamá con lo que está sucediendo. No puedes mirar hacia otro lado cuando estás viendo que estas organizaciones criminales están creciendo, que hay muchos delincuentes alrededor, que hay gente que está protegiendo a organizaciones criminales o a delincuentes de alto vuelo. Eso hay que tener cuidado aquí en Panamá también. Sí. Tenemos una pausa. Vamos a hablar con un candidato a la libre postulación en Bocas del Toro, Guido. Va a estar interesante. Candidato a diputado. A competirle al mandamás de Bocas del Toro. Presidente del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, ¿quién se atreve? Vamos a hablar con el señor Briceño, que estará conversando con nosotros en breve aquí en Cuarto Poder. En breve, ya regresamos. Continuamos, esto es Cuarto Poder y esta mañana vamos a conversar con el señor Zenén Alfonso Briceño Miranda, candidato a diputado en el circuito 1-1, allá de Bocas del Toro, candidato por la libre postulación. Usted buscó la firma y todo, Zenén. Sí, cómo no. Sí, las consiguió. Sí. Las consiguió. Qué difícil, hablaba con Guido, es difícil y hay que ser valiente para enfrentarse al señor Benicio Robinson allá en Bocas del Toro. Y no solo a Benicio Robinson y a los partidos políticos. Y a los partidos políticos. Por la libre postulación. Porque me dice que Benicio Robinson es prácticamente el que manda en Bocas del Toro. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? No sé. Usted que está allá, ¿qué piensa, don Zenén? Bueno, nosotros incursionamos en la campaña en esta oportunidad porque creemos que el país necesita un cambio muy grande, sobre todo porque creemos en la figura de la constituyente. Es un tema de fondo y no es un asunto de forma. Y creemos que una propuesta como la que nosotros traemos podría traernos mayor fortaleza democrática y mayor seguridad para los panameños y proyectar un futuro para el tema de la educación, la salud, el ambiente, que son los pilares que están ahora mismo en mucho riesgo en todo el país. Con relación a el poder que tengan o no los candidatos ahí en Bocas del Toro, pues creemos que el pueblo ha madurado mucho y es un tema de libre voto, libre discernimiento también de las personas. Uno de los planteamientos que usted hace aquí de la constituyente implica, por ejemplo, modificar la estructura del poder político en Panamá, que evidentemente es una estructura que está desgastada y que es la que se ha prestado para que, por ejemplo, los legisladores o diputados, en vez de estar atendiendo sus obligaciones de legislar en materia de políticas públicas para poder resolver los problemas, incluso de sus comunidades, se dedican a hacer una especie de representantes de corregimiento subliminados, que son los que manejan las partidas. Y con esas partidas que manejan, ahí vemos el ejemplo de la descentralización paralela, entonces lo que hacen es
mantener una clientela electoral con miras a las próximas elecciones. Y eso es lo que hace que no se resuelvan los problemas como deberían ser resueltos. Un desfase en la estructuración del poder político y en las funciones que deben cumplir los diferentes funcionarios de elección popular. Precisamente la propuesta de la constituyente implica disminución de el extenso poder que se le ha dado a los tres poderes del Estado, disminuyendo el poder de la población, de los panameños. Entonces creemos que en la medida que podamos reducir ese poder que está concentrado en el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el judicial, que es un tema aparte, pero que requiere también ser fortalecido. Creemos entonces que tenemos que reducir muchos privilegios que se han auto-otorgado los diputados en la Asamblea Nacional, igual que el exceso de poder que tiene el presidente de la República en este país. Yo pienso que todo eso podría disminuir esa concentración de acción política que tienen ellos, entre otros temas como eliminar tantos subsidios económicos que tienen al país sometido a una condición de extrema pobreza y de miseria. Yo por lo menos como aspirante a la diputación pienso que si el pueblo me da la oportunidad, por lo menos yo no necesito una concesión para comprar un vehículo, porque pienso que... ¿Usted renunciaría a eso? Por supuesto, oiga, renunciaría a la inmunidad política. Acláreme algo, ¿qué impacto va a tener en esta elección la creación de 13 nuevos corregimientos, porque se crearon primero 10 en el 2020, después se agregaron 3 más en el 2022 y encima se creó un distrito especial en Bocas del Toro? ¿Qué impacto eso va a tener en las elecciones desde su punto de vista? Bueno, primero creo que... Son 13 nuevos corregimientos que tiene Bocas del Toro para esta elección y un distrito más. Atenógenes, en mi opinión, pienso que el estudio que debió darse para crear estos corregimientos y otros distritos no se dio con el cuidado y en el cumplimiento que establece la ley para tal fin. Y creo que eso debe verse al futuro como un tema importante, porque no se puede ¿Cree usted que deben eliminarse entonces? No tanto eliminarse, sino buscar una regulación que sea estrictamente respetada. O sea, el tema de la población, el tema de la autonomía. Tú no puedes crear un distrito donde el Estado tiene que hacerse cargo del municipio. Entonces tenemos que llegar a los distritos en la medida que tengan la autonomía y la capacidad de autosostenerse, de tener autogestión. Y el tema de los corregimientos, pues mucha gente lo vio como un movimiento de fortalecimiento político, otros lo vimos como la presión que vienen de muchos grupos organizados en áreas muy apartadas, que tienen condiciones de pobreza muy elevadas, que quieren tener una representación dentro de cierto ¿Pero eran necesarios perímetro. Esos corregimientos? Usted que recorrió su circuito, usted que buscó firmas, ¿eran necesarios esos corregimientos nuevos en Bocas del Toro, por ejemplo? Bueno, si fuera, en mi opinión, muy privada, pienso que algunos no los hubiera creado y otros tal vez sí. Pero creo que debió darse sobre todo en materia de un estudio social y económico para crear esos corregimientos. Porque todos estos corregimientos van a ser subsidiados, ese es el punto. Por supuesto que sí. No, y va a ser un costo adicional para el Estado cargar con un salario y con un presupuesto adicional para cada corregimiento. La gente opina que los corregimientos son buenos porque le da mayor capacidad económica a los pueblos para poder tener inversión en ciertos servicios básicos, como también las carreteras y electrificación. Yo creo que sí, eso es un elemento importante, ya que hasta ahora la forma de la creación de estos corregimientos simple y sencillamente es no hay un tema científico detrás, ni tampoco un tema técnico. Correcto. Sobre todo porque se trata de un elemento técnico dependiendo de la cantidad de población. Pero para el año 2020 y para el año 2022, cuando se crearon esos 13 corregimientos de ese distrito especial, ni siquiera se había publicado el censo. O sea, no había ni siquiera información científica que se vino a publicar hasta el 2023 del Censo Nacional de Población y Vivienda para saber realmente si se requería ese número de corregimientos nuevos, por lo menos en Bocas del Toro. Ese es un caso que sirve de ejemplo, ¿no? El censo se había hecho 10 años antes, 12 años antes, y inclusive en medio de muchos cuestionamientos. El censo aparece en el 2023, pero la creación de los corregimientos vino primero. Vino como un tema político. Precisamente cuando hablamos del estudio socioeconómico o geopolítico, se dio el caso en que muchos corregimientos que se crearon
no coincidían en las líneas territoriales que correspondía a cada uno. O sea que realmente ahí pudimos observar que no se dio realmente un estudio concreto, muy responsable desde el punto de vista de la labor que va a hacer la Contraloría para este tipo de decisiones que se toman dentro de la materia política. Yo quería agregarte, Atenógenes, porque sé que estás contra el tiempo, de que a mí me interesa mencionar que, y lo digo por todos los candidatos a la presidencia que están corriendo, que deberíamos de retomar los pilares más importantes para atender socialmente en el próximo gobierno, como es el caso de la salud. Porque si hablamos de salud, hablamos de la Caja de Seguro Social, hablamos del tema de los desechos sólidos, que es un tema que ya se ha ido de las manos de los municipios. Es un tema nacional. Disculpe, es que me están escribiendo aquí que en el caso del Distrito Especial de Bastimento, que se creó en el 2022 en Bocas del Toro, ese es un distrito especial, o sea, sin elección de alcalde, lo que significa que los nuevos corregimientos se lo cargarán al distrito de Changuinola y justamente es el distrito en donde, pues, al Contralor no aprueba partidas. Eso es lo que está pasando allá en Bocas del Toro, imagínense. No, te aclaro que en el tema de Bastimento no se ha creado aún ni un distrito, según lo que yo conozco, ¿no? Se creó el distrito del Teribe, y inclusive el Tribunal Electoral... No, pero no es el del Teribe, este es el distrito de Bastimentos, que se creó en el 2022, ¿sí? No. Dice que ese se carga a Changuinola, así me están escribiendo acá, no. Para aclarar, ¿no? Hay una información que no es correcta, porque no se ha creado el distrito de Bastimento hasta la fecha. El único que se ha creado es el distrito del Teribe, y tiene precisamente los mismos problemas que tú has mencionado, de que no se pudo incluir en esta elección el candidato a la alcaldía. Solamente se incluyeron, creo que, 2 figuras que van a ser electas por voto directo para que funcionen en el municipio de Changuinola. O sea, ha habido una serie de alteraciones allí, precisamente porque... Una figura extraña, ¿no? Sí, porque no se hicieron con responsabilidad los estudios científicos. Sí, me está diciendo, pasó en la asamblea lo del Distrito Especial de Bastimento, pero parece que todavía no hay sanción, no hubo sanción. No, aún Ejecutivo, sí. Aún no. Lo que sí se pasó fue con 38 votos a favor, 4 en contra y una abstención en la asamblea. Fue el proyecto de ley 796 para crear el distrito de Bastimentos. Pero de igual forma, es un tema, la creación de los distritos y los corregimientos, ¿no? Sí, correcto. Más libre. Sí, correcto. Disculpe, usted seguía hablando acerca de sus propuestas. Sí, hacía un llamado a los candidatos presidenciales porque me interesa mucho el tema en los pilares de salud pública. Encontramos a la Caja de Seguro Social, que inclusive alguien me dijo en Bocas del Toro, que nunca lo había escuchado, que los asegurados deberían ser los que hagan una votación directa para escoger al director de la caja, y no que sea un gobierno que los ponga de a dedo a un director, y que precisamente la caja maneja fondos que le pertenecen a los asegurados y no a un gobierno. Esa es una materia interesante para verla en el futuro. Claro. Que los cotizantes sean los que elijan directamente al director de la Caja de Seguro Social y no los gobiernos de turno. Yo creo que sí es importante. Además de ese tema particular, también veo aquí que tiene otro tema de las leyes distritales. Explíquenos eso acerca de las leyes distritales, porque usted tiene una propuesta específica sobre el tema de leyes distritales. ¿A qué se refiere? Sí, nosotros tenemos en la propuesta una serie de figuras que se pueden crear. Una de ellas sería como darle a través de una ley a los municipios de todo el país la entrega de las concesiones pétreas, o sea que ya eso no pertenezca más al Ministerio de Comercio, sino que los municipios lo manejaran categóricamente como una entrada directamente en sus tesoros y no se dieran estas concesiones muy privativas a nivel del Ministerio de Comercio a algunas empresas a nivel nacional. Otro sería el mantenimiento de las vías y carreteras, que mediante una ley se establezca que los municipios puedan darle mantenimiento a todas las vías a nivel de todo el país, que el gobierno transfiera los fondos a una cuenta de los municipios para que los municipios contraten a las empresas regionalmente. Pero eso no debe ser parte de la descentralización. Bueno, yo no lo he visto dentro de ese plan de la descentralización, pero sí creo que se puede incluir en un nuevo modelo de gestión municipal, porque el Ministerio de Obras Públicas realmente no llena el espacio, no tiene ese rol de estar dándole el mantenimiento a las vías públicas a nivel nacional. Yo creo que los municipios podrían hacer una buena labor atendiendo el mantenimiento de las vías públicas, siempre y cuando pues cada distrito maneje el punto donde determinado kilómetro a una distancia
los municipios se encarguen del mantenimiento de Así funciona en otros países. Por ejemplo, en Colombia, los municipios son los encargados de darle mantenimiento a las vías públicas. Bueno, mira que yo lo estoy sabiendo porque tú me lo dices, Sí. pero Guido, pero yo no sabía. Yo lo propuse porque se me ocurrió que podíamos tener Ya cuando la gente cae en un hueco, gran oportunidad. no maldice al ministro de Obras Públicas, sino al alcalde respectivo. Bueno, me parece. Entonces, otro de los temas es el tema de ambiente. Y lo quiero decir antes de que me vaya de esta sala, porque los parques nacionales están sufriendo una invasión masiva de grupos autóctonos o indígenas y también de personas que se dedican a la ganadería. No tienes idea, Tenógenes, cómo se está deforestando dentro de los parques nacionales las montañas en este país. Y yo creo que hay que manejar una política más agresiva. Yo creo en la creación de una policía ambiental armada que maneje de manera directa y categórica la vigilancia y la conservación de nuestros recursos naturales. Porque yo pienso que en la forma en que se está manejando estamos perdiendo cada vez más bosques y poniendo en peligro las fuentes hídricas que son las que producen estos problemas de que no hay agua en muchas partes del país. También veo que usted quiere elevar a rango constitucional la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Eso cómo es? Bueno, yo he estado atendiendo... Porque para eso ya se refiere, más allá que una ley, ¿no? O sea, tendría que haber una reforma. Sí, correcto. Veo que aquí propone una reforma, una constituyente paralela. Sí. Esa sería su propuesta para una constituyente en todo caso. Yo he escuchado a varios candidatos hablar de muchas propuestas, pero si creo que hay uno o dos que han hablado de la constituyente, creo que son muchos. Pero yo creo que el camino, después de esta elección, el camino del país para que no caigamos en un agujero negro de lo que es la anarquía, sería la constituyente, porque hay que reordenar los tres poderes del Estado. Tenemos que reordenarlos ¿para qué? Para frenar la corrupción, frenarla porque es lo que le ha hecho más daño al país. Bueno, gracias, Zenén. Zenén Alfonso Briceño es candidato por la libre postulación ahí en el circuito 1-1. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, regresamos en breve. Continuamos en Cuarto Poder. Vamos a hablar ahora con Ailén Fábrega de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, la CAPADESO, pues un gremio de 92 organizaciones sin fines de lucro que promueve el desarrollo social en Panamá. Uno de los objetivos principales a agremiar a estas organizaciones es visibilizar sus aportes en la solución de variadas problemáticas sociales. Están preparando una agenda social a los candidatos presidenciales, Ailén, tengo entendido, para hacer visibilizar a todos estos líderes políticos con esos problemas, los alcances del sector, presentar prioridades. Tengo entendido que ustedes desarrollaron, identificaron una serie de pilares fundamentales. Ailén, cuéntanos acerca de lo que están haciendo ahí en CAPADESO. Buenos días. Hola, buenos días, mil gracias. Sí, así es. Desde octubre, CAPADESO, junto con su membresía, viene haciendo un proceso muy participativo para definir qué prioridades nos interesa que la siguiente administración aborde. Se identificaron 105 prioridades dentro de 29 áreas de acción, dentro de 6 ejes prioritarios. Los ejes son salud, educación, ciclo de vida y protección social, Estado de Derecho y derechos humanos, ambiente y urbanismo y tercer sector. Entonces, dentro de cada uno de esos hay una lista de prioridades, algunas con una acción muy puntual, otras con luces un poco más largas para que los candidatos puedan abordarlas en sus planes en sus propuestas de gobierno, pero también a la hora de ejecutar, saber cuáles son cosas que son sumamente prioritarias según un sector que trabaja con más de 200.000 personas a nivel nacional y que realmente nosotros consideramos que está extremadamente cercano a las necesidades de las personas porque trabaja directamente en temas sociales, ¿no? Y hacen esta convocatoria con los candidatos a la presidencia de la República. Esos pilares fundamentales, tengo entendido que ustedes los definieron también en temas esenciales. Sí, así es. Nosotros ya nos reunimos con 6 de los 8 candidatos con sus equipos y les presentamos la agenda. Tenemos 2 que esperamos reunirnos esta semana, pero exacto, o sea, los temas esenciales incluyen diferentes acciones para tomar dentro de sus planes o sus propuestas. Sin embargo, es importante resaltar que nosotros tenemos 2 otros documentos,
uno al que le decimos la batería y uno al que le decimos el parking lot. En la batería vamos mucho más allá de estas prioridades que ponemos y ponemos, por ejemplo, en el tema de educación preescolar, qué ley existe, qué institución es rectora y qué institución está asociada, qué organización sin fin de lucro puede apoyar. La idea es que, a pesar de que nosotros le presentamos esto directamente a los candidatos presidenciales, que cualquier candidato a diferentes niveles pueda tomar estos insumos y pueda fortalecer sus propias propuestas o sepa que ya hay una tarea hecha, que no se necesita crear una ley nueva, que no se necesita, saben, crear un plan de acción nuevo. En muchos casos el país ya tiene insumos, es ejecutar, es garantizar recursos y es garantizar capacidades técnicas para llevar adelante Ailín, esas prioridades. aquí veo que están proponiendo casualmente en educación como prioridad la reforma integral del sistema educativo. ¿Qué le han dicho los candidatos con los que han conversado? Bueno, creo que todo el mundo ha estado de acuerdo que la educación necesita una reforma profunda e integral, en parte por los problemas estructurales que tenemos, pero en parte porque los últimos 5 años han hecho una profundización de la pérdida del aprendizaje. Entonces, en educación es reparar el avión y volarlo a la vez. Necesitamos enfocarnos en temas de abordar el rezago educativo, recuperar el aprendizaje, pero también temas como perfeccionamiento del docente. O sea, ya Panamá tiene un instituto para el perfeccionamiento y bienestar del docente. O sea, eso se acaba de inaugurar como junta directiva. Eso es una alianza público-privada y lo que se necesita es darle continuidad a eso, inyectarle recursos y que los actuales docentes pasen por ese proceso de fortalecimiento. Ailín, aquí en uno de los pilares que llaman ustedes el tercer sector, me llama la atención una propuesta que hacen, que es la revisión y actualización del decreto ejecutivo número 29 del 22 de mayo de 2018 que reglamenta los subsidios estatales. ¿En qué sentido sería esa revisión y actualización que proponen? Sí, bueno, eso particularmente se enfoca de los subsidios que da el Ministerio de Desarrollo Social a las organizaciones sin fines de lucro. Ahorita mismo la manera en la que se hace eso es que las organizaciones aplican un subsidio y no es que es discrecional, pero no está basado en tipo, si tú atiendes a tantos beneficiarios en temas de salud, esta es la rúbrica. Nosotros pensamos que eso tiene que transicionar a un sistema de prestación de servicios que es muy común. O sea, cabe resaltar que el 65% de las organizaciones sin fines de lucro de Panamá existen para cubrir una demanda que no está cubriendo el Estado. Entonces, las ONGs son actores sociales socios del Estado y deberían ser considerados, o sea, deberían recibir fondos acordes al tipo de servicio y no de una manera discrecional. Entonces, si estás atendiendo tantos niños, niñas y adolescentes en un programa escolar, el fondo que te debe dar el Estado debe ser basado en una rúbrica un poco más profesional. En el tema de salud veo también que están incentivando a todos los candidatos a abordar el tema central de la situación crítica del programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social. ¿Qué les han dicho? ¿Hay algún compromiso ya de parte de ellos? No, nosotros, vale resaltar que nuestras prioridades no son compromisos, son prioridades según el sector que nosotros pensamos que deben abordarse y como dices, ese tema es un tema, o sea, de los primeros 100 días que debe ser abordado de manera profunda. Ya está la consultoría de la OIT que presenta los resultados y que presenta las recomendaciones. Entonces, esto es sencillamente, claramente es un tema delicado que conlleva muchos otros grupos, pero no se puede dilatar más a abordar ese tema. También veo que en los temas de ambiente y urbanismo también han hecho recomendaciones muy puntuales, o por lo menos en sus prioridades establecen una serie de recomendaciones muy puntuales. Gestión eficiente de los recursos hídricos, por ejemplo. ¿Qué has podido conocer de los candidatos en ese sentido? O sea, ¿qué retroalimentación ha habido de parte de ellos? Sí, en gran parte ha habido, o sea, una recepción positiva de nuestras prioridades en temas de gestión eficiente de recursos hídricos, o sea, claramente garantizar el suministro ininterrumpido de agua, o sea, porque si uno entra a los datos y ve, o sea, el dato oficial es que el país tiene 95% de acceso a agua, sin embargo, a la hora de desgranar eso, una cosa es tener acceso, otra cosa es tener acceso ininterrumpido, una cosa es el acceso en las áreas rurales versus las áreas urbanas. Entonces, es realmente abordarlo de una manera integral y una manera a nivel nacional. Eso se puede conocer
también como que las profundidades de cuál es el acceso y no a través de herramientas como el índice de pobreza multidimensional, que te puede identificar a un nivel súper de territorio donde están, pero ha habido una recepción positiva. Creo que las cosas que nosotros estamos visibilizando aquí no son sorpresa para nadie, sin embargo, planteamos algunas acciones puntuales de cómo abordarlas y que sean abordadas de una manera principalmente basada en datos y no de manera discrecional y con un manejo eficiente y transparente de los recursos que que se entreguen a estos temas. Fíjate que también entre las prioridades que plantean en ambiente y urbanismo está el desarrollo de una estrategia integral en la gestión de desechos. Problema que, bueno, ahora estamos viendo. Lo vemos y nos alarma cada vez que se incendia Cerro Patacón, pero es que, por ejemplo, San Miguelito está inundado de basura. Áreas del interior también padecen lo mismo. Chitré, el vertedero de Chitré a cada rato se incendia. Así, de lo que me acuerdo. Entonces sí se requiere una estrategia integral y descentralizada, diría yo, además, para que eso se maneje por medio de los municipios, igual que proponía aquí el candidato Zenén Briceño, que los municipios manejen también los desechos, igual que él propone que manejen el mantenimiento de las vías. Sí, mira, un dato amarrado a eso, o sea, el 58% de la basura generada en los hogares es recogida y el resto, o sea, 42% termina en vertederos no formales, ríos y mar. O sea, nosotros tenemos una crisis en tema de desechos, eso es un dato del PNUD del 2019, y tenemos una crisis en materia de desechos. Definitivamente, verlo de una manera descentralizada es una de las opciones. Tener un plan nacional de gestión de desechos es una de las opciones. Lo que tiene que pasar es que se tiene que abordar de una manera contundente, o sea, que haya un plan y que se ejecute. En el 2017 se creó un plan de gestión de desechos bastante comprensivo que no se está ejecutando de la manera correcta. Entonces creo que eso no solo en temas de ambiente, sino en general. Nosotros tenemos planes, leyes, estrategias bastante desarrolladas y bastante completas. Lo que tiene que haber es voluntad política de ejecutarlas, dinero para asegurar que esos temas sociales y ambientales y de salud sean priorizados. Y tercero, o sea, un seguimiento transparente, un tablero de control para saber cómo van estos puntos. Vi también que tienes, y ya para terminar, Eileen, el tema del tercer sector, y ahí entonces tiene una de las prioridades y tiene que ver con el tema del conflicto de interés, que es uno de los problemas también que al final termina afectando los índices de percepción de corrupción. Así es. Bueno, en el tercer sector estamos englobando temas que tienen que ver con nuestra membresía o que tienen que ver con las organizaciones sin fines de lucro, y ese sin duda alguna es un tema, o sea, clave. La ley de conflicto de interés, el espíritu de la ley está asociado a la función pública y los funcionarios públicos. O sea, las sanciones que hay son para funcionarios públicos. Los temas que toca son para funcionarios públicos. Las organizaciones sin fines de lucro fueron como metidas dentro de ese paquete como sujetos obligados. Y nosotros consideramos que si eres un funcionario público que es parte de una junta directiva, debes acogerte a la ley completamente. Pero si eres un miembro de una junta directiva que no ejerce una función pública, no debe ser así, y particularmente la manera en la que se recoge información, donde tienes que llenar un papel que se lleva en persona. O sea, en tal caso esto tiene que ser una cosa muy digitalizada, que haya, ¿sabes?, que se asegure la protección de estos datos y no que sea un montón de papeles que viven en la pantalla, a los que uno no sabe quién puede tener acceso, ¿no? Bueno, Eileen, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Eileen Fábrega, de la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Creo que en la Cámara Panameña de Desarrollo Social hicieron su tarea, hicieron un trabajo muy pormenorizado acerca de todas las prioridades que le va a corresponder al que asuma la responsabilidad del nuevo gobierno, Guido. Sí, seguir las recomendaciones, que no son sino eso, unas recomendaciones Exacto. de 105 prioridades que han sido identificadas por las 98 organizaciones que conforman capa de eso, y entonces le están dando el menú a los candidatos para que Y al final, miren a ver dónde mira, tocan esas sea prioridades. capa de eso o sea la organización o el grupo que sea, las prioridades son muy similares. Sí. Esas son las prioridades nacionales. Así es. Le va a corresponder a cada candidato de ganar la elección, pues, llevar adelante ese plan. Y la mayoría de esas prioridades deben estar dentro de los planes de gobierno de cada uno de los candidatos, que ahora van a comenzar a conocerse una vez arranque la campaña presidencial el próximo sábado. Ojalá utilicen este insumo que les ha facilitado capa de eso. Muy bien. He hecho parte del trabajo ya. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, Andrés Morales y DJ Alex.
y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.